Arthur Lavinjo Hughes. Nadie me ama. Nadie me ama. Quiero cenar. Nadie me va a dar de comer. Nadie me va a dar de comer. Este fue el momento exacto en el que Arthur Lavinjo Hughes, un niño de 7 años, perdió toda esperanza de vida. En un lapso de 5 horas, se realizaría una llamada de emergencia al 911 que revelaría al mundo la historia más desgarradora de Internet. La historia de Arthur Lavinjo Hughes. Servicio de ambulancias. ¿El paciente está respirando? Apenas. ¿Pero está respirando en este momento? ¿Está respirando, Tom? Toma grandes bocanadas de aire. Básicamente, mi hijastro de 6 años se cayó y se golpeó la cabeza. Ok. Y mientras estaba en el suelo, volvió a golpearse la cabeza otras 5 veces. Perdió el conocimiento. Tiene un gran bulto en la cabeza. Arthur había caído y golpeado su cabeza, pero fue encontrado en un estado que no podía explicarse solo con una caída. Si Arthur hubiera podido pedir un último deseo, habría sido ser recordado por su superpoder. Y su superpoder era su sonrisa. Estuvo rodeado de muchos ángeles guardianes, pero durante la pandemia del COVID-19, Arthur quedó confinado con la maldad en su forma más pura y vivió un infierno todos los días de su vida. El Departamento de Policía de Midlands, en Inglaterra, pronto descubriría las grabaciones y videos más horrendos, imágenes que desearían no haber visto nunca. Servicio de emergencias. La llamada llegó el 17 de junio del 2020. Arthur Lavinjo Hughes, de 6 años, había caído por las escaleras, y la voz en la línea sonaba frenética. Cuando los paramédicos llegaron, lo encontraron luchando por respirar, y a pesar de todos los esfuerzos por salvarlo, la vida de Arthur se desvaneció. Parecía un trágico accidente, hasta que los médicos notaron algo que los perseguiría durante años. Lesiones horribles que no coincidían con la historia de la llamada. Arthur había muerto por lesiones catastróficas en el cerebro. Los médicos dijeron que el daño era equivalente al de un choque automovilístico. Incluso los paramédicos que acudieron a la escena notaron un trauma severo en la cabeza y múltiples moretones en su cuerpo. La verdad estaba a la vista de todos, oculta entre las palabras frenéticas y los sonidos de fondo de la llamada al 999, una grabación que lo cambiaría todo. Cuando se reprodujo nuevamente, esta vez con oídos más atentos y una sospecha más profunda, la verdadera historia detrás de la trágica muerte de Arthur dejó a todos conmocionados. Lo que antes parecía desesperación, ahora resonaba como algo mucho más oscuro. ¿Está respirando de manera ruidosa o anormal? ¿Es ruidosa o anormal? Es apenas perceptible, apenas respira, entra y sale, está luchando por respirar. Básicamente, ha estado portándose mal todo el día. Se tiró al suelo, se golpeó la cabeza contra el piso, intenté levantarlo, y en el proceso, también me golpeó a mí. Cuando lo levanté, parecía respirar un poco mejor al principio. Lo limpié, le di un poco de agua para tratar de hacer que recobrara algo de color, pero entonces vi el bulto en su cabeza que se hizo él mismo. De acuerdo. La voz femenina que se escucha en la grabación era de Emma Tostin, de 32 años, la cuidadora y madrastra de Arthur Lavinjo Hughes. Su padre, Thomas Hughes, de 29 años, no estaba presente cuando ocurrió el supuesto accidente, dejando a Emma como la única testigo de los últimos momentos de Arthur. Ella también fue quien lo llevó al hospital, explicando cómo supuestamente sufrió las lesiones. Pero algo no cuadraba para los médicos. Sus sospechas los llevaron a involucrar a la policía y pronto los detectives comenzaron a interrogar a Emma para obtener su primera declaración oficial. Solo cuénteme brevemente qué ocurrió. Básicamente, había salido a comprar un pastel de cumpleaños para los niños. A Arthur se le dijo que se sentara en el escalón de reflexión y él empezó a revolcarse por todo el suelo. Se golpeó contra el radiador, me golpeó a mí, me pateó. Cuando intenté volver a ponerlo en el escalón de reflexión, el escalón de reflexión era el lugar de castigo diseñado para Arthur por su padre, Thomas, y su madrastra, Emma. Según ellos, era un espacio donde debía permanecer de pie y reflexionar sobre sus acciones. Emma afirmaba que Arthur solía terminar allí con frecuencia debido a su comportamiento. Sin embargo,
La noche del 17 de junio del 2020, el día de su muerte, Arthur estaba siendo especialmente grosero y violento. Se puso en 4 patas en el suelo y le dije que se levantara. Cerré la puerta y solo escuché un golpe seco contra el piso. Miré, en los últimos 6 meses ha golpeado a los otros niños, ha roto cosas, pero aún así hice todo lo que pude por él. Traté de levantarlo del suelo, pero se golpeó la cabeza 3 o 4 veces. Obviamente lo levanté y quedó inconsciente. Lo puse en el sofá, le eché agua en la boca para que reaccionara. Entonces usted aparece y él se había golpeado la cabeza 3 o 4 veces. Yo estaba en la cocina, luego me senté en la sala, y allí fue cuando se lanzó al piso. ¿Y lo escuchó golpearse la cabeza? Lo escuché golpearse la cabeza. ¿Y usted qué hizo? Salí y le dije que se levantara. Me dijo que no. Intenté abrazarlo, puse mis brazos debajo de él para levantarlo, pero se dejó caer y volvió a golpearse la cabeza otras 3 veces contra el suelo. Cuando lo levanté, me golpeó y me pateó mientras intentaba ayudarlo. Emma tuvo un momento emocional al hablar sobre el niño incontrolable que, según ella, la maltrataba. Como muchas otras madrastras, sentía que su afecto no era correspondido. Sin embargo, su relato coincidía en gran parte con lo que había dicho en la llamada al número de emergencia. Pero algo en su historia no encajaba. Era necesario seguir investigando, y lo que descubrirían después sería tan perturbador que perseguiría a los investigadores por el resto de sus carreras. Arthur fue conectado a un soporte vital, pero a la 1 de la madrugada del día siguiente, los médicos determinaron que no había nada más que hacer y apagaron las máquinas. A medida que avanzaba la investigación, un examen forense reveló que Arthur tenía más de 130 lesiones en diferentes etapas de curación, desde la cabeza hasta los pies. Cada parte de su pequeño cuerpo estaba golpeada y lastimada. Su glándula timo y uno de sus riñones estaban gravemente reducidos, un signo claro de estrés físico prolongado. Sin embargo, la causa de muerte fue una hemorragia cerebral y el desprendimiento total de la retina en su ojo derecho. Los expertos aún no sabían que esto era solo la punta del iceberg. Cuando Arthur fue llevado por primera vez al hospital, tenía niveles peligrosamente altos de sodio en su cuerpo. 7 horas después, estos niveles seguían sin cambiar, lo que indicaba que su organismo no podía absorber el exceso de sal. Se estimó que, para alcanzar esos niveles de sodio, Arthur habría necesitado consumir 6 cucharadas de sal en un solo día, o, más probablemente, haber sido envenenado con altas dosis de sal durante varios días. El informe de la autopsia y las lesiones sufridas confirmaban claramente que Arthur había sido víctima de tortura, pero eso no era lo que convertiría este caso en uno de los más infames de la historia de Middleton. Lo peor aún estaba por descubrirse. Durante la investigación, las autoridades encontraron horrores inimaginables que el niño inocente había sufrido, y estaban cada vez más cerca del monstruo sádico que había cometido lo impensable. No había duda de que algo no estaba bien en la historia de Emma y del inquieto Thomas. Las especulaciones comenzaron a extenderse por todo el país como un incendio fuera de control, pero pronto quedó claro que estas no eran simples suposiciones. El verdadero desafío era descubrir los horrores que se ocultaban tras las apariencias. La policía de Middleton obtuvo rápidamente una orden de registro para la casa de 2 habitaciones donde Emma vivía con su novio, Thomas Hughes, y sus hijos de relaciones anteriores. A primera vista, nada parecía particularmente extraño, excepto por una cámara de seguridad instalada en la sala de estar. Emma y Thomas les dijeron a los investigadores que la cámara estaba allí para vigilar a Arthur y asegurarse de que no se hiciera daño a sí mismo. Sin embargo, cuando los investigadores tomaron las grabaciones para analizarlas, no tenían idea de que contenían secretos tan horribles que desearían no haber visto jamás. Las imágenes de la cámara de seguridad mostraban detalles desgarradores de las últimas horas de Arthur. Escenas que aterrorizarían a cualquiera que las viera. «Nadie me ama», llanto. «Nadie me ama. Quiero cenar. Nadie me va a dar de comer. Nadie me va a dar de comer».
Esta escalofriante grabación fue tomada unas horas antes del supuesto accidente de Arthur. En ella, el niño suplicaba que alguien llamado Blake fuera a rescatarlo. ¿Quiénes eran las personas en las que Arthur confiaba en sus últimos momentos? Blake era su tío, el hermano de Thomas Hughes. En las imágenes, Arthur aparecía débil, frágil y apenas podía mantenerse en pie mientras llamaba a su familia, más allá de Emma y Thomas. A medida que los detectives revisaban las grabaciones, contactaron a los abuelos de Arthur y a su tío Blake. La familia no solo estuvo dispuesta a hablar, sino que tenían mucho que contar. Arthur nació el 4 de enero del 2014. Solo un año antes, era uno de los niños más felices que se podía conocer. Amaba a los superhéroes y era un gran fanático del club de fútbol Birmingham City. Arthur, ¿vas a jugar para la selección de Inglaterra? Number. ¿Por qué no? Ininteligible. Para empezar, Arthur era el niño más feliz. Era muy querido por todos. Era el bebé de mi hija, mi rayo de sol. Como digo, era muy feliz y lleno de gracia. Quienes lo conocían lo describían como un niño brillante y lleno de energía. Sin embargo, al adentrarse en su historia, sus abuelos revelaron que, aunque Arthur era feliz, no había sido un niño con mucha suerte. Nació de la relación entre Thomas Hughes y Olivia Lavinshaw Halcrow, quienes se conocieron en encuentros relacionados con el consumo de drogas. Cuando sus padres se separaron, Arthur se quedó con Olivia, pero ella inició una nueva relación que resultó ser completamente tóxica. El hombre con quien comenzó a salir se llamaba Gary Cunningham, a quien había conocido en un curso de concienciación sobre el alcohol. Tanto Olivia como Gary eran violentos entre sí. Esta relación destructiva alcanzó su punto más trágico en febrero del 2019, cuando Olivia, en un ataque de furia y bajo los efectos del alcohol, apuñaló a Gary 12 veces hasta matarlo. Sin embargo, lo más impactante de este hecho fue que el pequeño Arthur presenció el asesinato. En 2020, Olivia fue sentenciada a 11 años de prisión. Mientras su madre cumplía condena, Arthur se fue a vivir con su padre, Thomas, y sus abuelos. El amor que conocía provenía principalmente de sus abuelos y de su tío Blake. Este fue el periodo más seguro de su vida. Pero la felicidad no duraría mucho, y la cadena de desgracias comenzó con una simple cita. Su padre, Thomas, conoció a una mujer llamada Emma Tustin a través de Internet y empezó a salir con ella. A medida que avanzaba la investigación, los detectives descubrieron que Emma tenía antecedentes de comportamiento errático y en busca de atención. En 2013, se lanzó desde lo alto de un estacionamiento de varios pisos después de que su novio amenazara con dejarla. En otra ocasión, se arrojó por la ventana de un dormitorio para evitar que su pareja fuera a un bar con su mejor amigo. Un exnovio de Emma fue entrevistado por el periódico Daily Mail y reveló: «Ella es una viuda negra, absorbe la vida de cada hombre con el que se relaciona. No tiene instinto maternal en absoluto. Quería hijos solo por la atención que recibía cuando eran recién nacidos y por los beneficios económicos que obtenía. Pero cuando la atención desaparecía y se quedaba sola con un bebé, simplemente lo ignoraba. También fue señalada como una madre negligente, y los servicios sociales visitaban su casa con frecuencia. Sin embargo, lo que ocurrió cuando esta mujer entró en la vida de Thomas y, en última instancia, en la de Arthur, sería la manifestación final de su maldad. Aunque Thomas nunca fue el mejor padre, tampoco era un completo desastre. Sin embargo, esto cambiaría pronto a medida que su relación con Emma se fortalecía, dejando a Arthur sin su padre de una forma que jamás imaginó. Arthur comenzó a acompañar a su padre y a Emma en varias salidas, pero cada vez que regresaba, sus abuelos lo encontraban cada vez más reacio a volver con ellos. Su papá vino a recogerlo y Arthur le preguntó: ¿ella está en el auto? Y su padre le respondió que sí, y Arthur comenzó a llorar, lo cual no era propio de él. Cuando dices «ella», ¿te refieres a...? Supongo que a Emma. El calor de la familia se desvanecía, reemplazado por una tensión inquietante que Arthur no lograba comprender. Según sus abuelos,
comenzaron a notar que algo no estaba bien en su propio hogar. Arthur le tenía terror a Emma y a menudo intentaba esconderse cada vez que ella los visitaba. Los padres y el hermano de Thomas tampoco eran partidarios de ella, pues percibían su actitud de engaño y desprecio. Sin embargo, no podían imaginar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Durante una de las visitas de Emma, la abuela de Arthur intentó comprarle un sándwich en Subway, pero Emma se lo impidió abruptamente, argumentando que era un capricho innecesario para él. Este breve incidente fue una señal de advertencia que dejó en claro lo cómoda y ansiosa que estaba Emma por tomar decisiones sobre la vida de Arthur. Pero no era solo ella. El comportamiento de Thomas también estaba cambiando. Comenzó a perder la paciencia con facilidad. Tras una noche en casa de sus abuelos, Thomas regresó con Arthur, y Blake notó que el niño se quedaba mirando fijamente la pared. Era una actitud inusual en un niño. Cuando Blake intentó animarlo ofreciéndole un bocadillo, Thomas intervino y le dijo que Arthur estaba castigado y que no debía comer. Este fue solo el inicio de una pesadilla que no haría más que empeorar. Cuando la pandemia comenzó a propagarse, el primer ministro declaró un confinamiento total. Desde esta noche, debo dar al pueblo británico una instrucción muy sencilla. Deben quedarse en casa, porque lo más importante que debemos hacer es evitar la enfermedad que se esparza entre los hogares. Para la mayoría de las personas, permanecer en sus hogares significaba evitar el peligro. Pero para Arthur, el peligro estaba dentro de su propia casa. Quedó bajo el cuidado de su padre, encerrado en la casa de Emma, separado de sus amados abuelos y con escasas oportunidades de verlos. Los acontecimientos estaban alineándose para provocar su lenta caída. Durante una ocasión en el confinamiento, la abuela de Arthur notó un moretón azul en su hombro. De inmediato dije, «Estas no son lesiones accidentales». Dije, «Fueron causadas por la mano de un adulto». Dije, «En su hombro derecho veo 3 dedos marcados, y en su hombro izquierdo hay una lesión que fue causada por un golpe con un objeto o por haber sido empujado contra algo. Pero lo que más me perturbó, y se lo dije a Chris y Joe, y dije, hay moretones nuevos sobre los viejos, lo que me dice que esto ha estado ocurriendo durante un tiempo. Y, bueno, había moretones amarillos, había moretones morados por toda su espalda. Tómate tu tiempo. Los vi y solo imaginé el dolor que Arthur debía estar sintiendo. A pesar de ser la madre de Thomas, actuó rápidamente y presentó una denuncia ante los servicios sociales. Al día siguiente, cuando Arthur regresó a la casa de Emma y Thomas, un representante de los servicios sociales llamó a Emma y luego la visitó. Sin embargo, no tomaron ninguna medida. Afirmaron que no había moretones, insistiendo en que Arthur y los otros 2 hijos de Emma parecían felices y en buen estado. Sin embargo, la abuela había realizado la llamada antes de la visita, lo que le dio tiempo a Emma para estar alerta y tomar las medidas necesarias para encubrir la situación. Entonces, Blake intentó contactar a la policía de Middleton, pero, lamentablemente, los oficiales nunca llegaron a Arthur porque asumieron que el caso estaba en manos de los servicios sociales. No fue solo una vez que la familia intentó pedir ayuda para Arthur. Lo hicieron una y otra vez, pero nunca hubo resultados. Algo horrible le estaba sucediendo a Arthur y nadie podía hacer nada. Son malvados, perversos. Mientras tanto, la investigación sobre la muerte de Arthur estaba cobrando fuerza. Los abuelos y otros familiares señalaban a Emma y Thomas, pero no estaban seguros de qué pudo haber causado su fallecimiento. Se inició una investigación más profunda contra la pareja, y las verdades más terribles comenzaron a salir a la luz. Los investigadores confiscaron sus teléfonos y comenzaron a revisar el contenido. Lo que descubrieron en las grabaciones de audio y los mensajes de texto intercambiados entre Emma y Thomas fue impactante. A medida que una nueva línea aparecía en la pantalla, el peso de lo que había permanecido oculto tras puertas cerradas se hizo insoportablemente evidente. Emma y Thomas eran cómplices de esta pesadilla, y sus mensajes revelaron la magnitud de su retorcida alianza.
Los mensajes explicaban la situación en la que vivía Arthur, llena de hambre, aislamiento y abuso físico. Cheyenne Kircher. En la fría tarde del 13 de octubre del año 2011, una joven de 14 años y aspirante a youtuber llamada Cheyenne Kircher desapareció sin dejar rastro en East Dubuque, Illinois. Lo único que dejó atrás fue una misteriosa nota que haría que la policía diera vueltas sin encontrar respuestas. Lo que en un principio parecía ser un caso de fuga, pronto se convirtió en uno de los casos más impactantes y retorcidos jamás vistos. Sin saberlo, Cheyenne había grabado a la persona que sería responsable de su desaparición repentina. Cuando los detectives comenzaron a investigar, se reveló un escalofriante misterio. ¿Quién era este hombre misterioso y qué le hizo a Cheyenne? Lo que sucedió dejó a toda la comunidad horrorizada. ¿Aquí es donde está Cheyenne? Sí, aquí es donde está. ¿Cómo llegó aquí? Gracias a mí. El día que Cheyenne desapareció, todo lo que dejó atrás fue su teléfono, ropa y una nota escrita a mano. Las autoridades fueron notificadas de su desaparición cuando su familia notó que no había regresado a casa después de la escuela como se esperaba. Al principio, sus familiares tomaron la iniciativa de buscarla por su cuenta, contactando a amigos y conocidos para obtener información. Sin embargo, cuando sus esfuerzos no dieron resultado, decidieron alertar a las autoridades. Lo que no sabían era que las pistas en este caso llevarían a la colaboración de 3 agencias policiales para resolverlo. La primera vez que escuché sobre Cheyenne Kircher fue en un informe de persona desaparecida en East Dubuque, Illinois. Se envió un aviso a todas las agencias indicando que había sido reportada como desaparecida. El jefe O'Connell me llamó para que me uniera a la investigación, ya que íbamos a empezar a contactar a varios amigos y familiares. Casi un año antes de su desaparición, Cheyenne había comenzado a subir videos en su primer canal de YouTube, llamado Cheyenne 2010. En esos videos mostraba su personalidad alegre y su sentido del humor, protagonizando pequeñas actuaciones y escenas cómicas. Por eso, cuando esta joven tan feliz desapareció de repente, toda la comunidad se puso en alerta. Tan pronto como se reportó su desaparición, los oficiales, junto con perros de búsqueda, registraron la casa de la familia. La búsqueda se extendió a las áreas boscosas cercanas a su residencia, pero a pesar de los esfuerzos, no lograron encontrarla. A Cheyenne le gustaba ir al parque, así que revisamos los parques cercanos, en lugares donde podría haber dormido o comido. La escuela también era uno de sus lugares favoritos, ya que había un parque infantil y un campo de fútbol. Ella podía haber estado en cualquier parte. Hicimos una visita a la casa de Cheyenne, aunque en ese momento no entré, solo me quedé afuera. También realizamos una visita a la escuela y limpié el casillero de Cheyenne y guardamos todo lo que había dentro. También entrevistamos al orientador escolar. Para quienes estaban familiarizados con la situación de Cheyenne, la idea de que quisiera irse de casa no resultaba completamente sorprendente, ya que la dinámica familiar era un tanto inusual. Ella vivía con su madre, su padrastro Terry Abbas y otro hombre adulto, a quien Cheyenne identificaba como el novio de su madre. Además, tenía un hermano mayor y un hermano menor. Siempre parecía un poco descuidada. El padre biológico de Cheyenne había estado ausente desde que Lori se separó de él, cuando Cheyenne tenía 8 años. Tiempo después, Lori se casó con un hombre llamado Terry Abbas, a quien Cheyenne llamaba cariñosamente papá. Terry se convirtió rápidamente en la figura paterna más cercana para ella, después de perder el vínculo con su padre biológico, a quien solo había conocido en sus primeros años de vida. Sin embargo, su hogar tenía una capa adicional de complejidad, ya que Steve Staber, el novio de Lori, también vivía en la casa junto con Terry. No se sabe con certeza en qué momento Steve apareció en la vida de Lori, pero para ella, vivir con su esposo y su novio parecía algo completamente normal. Aún así, la dinámica familiar no era el único problema, ni siquiera el más alarmante. La condición en la que se encontraba la casa fue lo que más preocupó a las autoridades. Cuando los investigadores llegaron para hablar con la familia de Cheyenne,
se encontraron con un olor insoportable, algo que, según describieron, nunca habían experimentado antes. En el interior de la vivienda había montones de basura, pilas de ropa sucia y suciedad acumulada en casi todas las habitaciones. El hedor impregnaba toda la casa, creando un ambiente extremadamente insalubre y desagradable. Las condiciones deplorables del hogar, sumadas a la inusual estructura familiar y a la nota que Cheyenne dejó, llevaron a las autoridades a considerar el caso como una fuga clásica. Pensaron que la joven simplemente intentaba escapar de su realidad. Cuando analizas la cantidad de factores de riesgo en este caso, es casi seguro que la persona involucrada termine siendo una futura víctima, un futuro agresor, o alguien que, aunque logre escapar de ese ambiente, tendrá que superar muchas dificultades. Es una forma bastante desoladora de ver un caso como este. Dadas las circunstancias, a las fuerzas del orden no les costó creer el contenido de la nota de Cheyenne, que era la única pista que tenían. En ella, la joven se despedía de su familia y les pedía explícitamente que no la buscaran. Explicaba que se iba para encontrar una vida mejor en otro lugar. La nota, las terribles condiciones de vida y la tensa relación familiar pintaban el cuadro de una joven desesperada por escapar, y sus acciones parecían confirmar su decisión de huir. Pero en la comunidad, todos se hacían la misma pregunta. ¿A dónde demonios se fue? ¿Alguien se la llevó? ¿Realmente se escapó? No podía imaginar que simplemente se hubiera ido por su cuenta. Pero tenía una sensación de urgencia. Cuanto más tiempo pasara, menos probable sería un resultado positivo. Sin embargo, lo que los detectives descubrieron a continuación cambiaría por completo el rumbo del caso. Algunos detalles no coincidían del todo con una simple fuga. Cuando la policía registró la casa, notaron que Cheyenne había dejado su teléfono celular, un objeto que siempre llevaba consigo. Aún más curioso fue el hallazgo de su chaqueta y los zapatos que había usado ese día. Esta era una decisión extraña, considerando la época del año. Con el invierno acercándose, las temperaturas ya habían comenzado a descender hasta casi el punto de congelación, lo que hacía poco probable que Cheyenne se hubiera ido voluntariamente sin la ropa adecuada. Estos factores inusuales hicieron que las autoridades sospecharan que su desaparición era más compleja de lo que parecía a simple vista. Dado que aún existía la esperanza de que estuviera cerca, la policía siguió tratando de localizarla. Los detectives se pusieron en contacto con sus abuelos, Gary y Mary Jo Kircher, quienes compartieron recuerdos y preocupaciones sobre ella. Escuchamos que encontraron una carta que decía algo como: «Nadie tiene la culpa, simplemente no quiero ser encontrada, estoy bien». Y eso fue todo. Pero el 31 de octubre, que coincidía con el cumpleaños de mi esposa. Ella nunca se había perdido una noche de brujas ni el cumpleaños de su abuela, y le dije a mi esposa: «Algo está realmente mal, porque incluso si se hubiera escapado, habría conseguido un teléfono y habría llamado para decir: «Feliz cumpleaños, abuela». Y fue en ese momento cuando sentí que todo estaba yendo cuesta abajo. Después, los detectives decidieron investigar la vida escolar de Cheyenne con la esperanza de encontrar información que pudiera ayudar a completar este complejo rompecabezas. Una vez hubo una tormenta, y muchos niños no fueron a la escuela porque llovía demasiado. Pero ella caminó desde su casa hasta la escuela primaria bajo la lluvia torrencial. Cuando llegó, parecía un ratón mojado. Los maestros la llevaron a un lado, le dieron ropa seca y pusieron la suya en la secadora para que estuviera lista cuando volviera a casa. Este incidente demostraba cuánto valoraba su educación. Sin embargo, su experiencia en la escuela también podía ser una fuente importante de infelicidad. Cheyenne quería encajar y ser aceptada por sus compañeros, algo que anhelaba profundamente. Algo que sabía sobre Cheyenne era que necesitaba cariño y atención. Le gustaba llamar la atención, aunque no siempre de manera positiva, a veces con comportamientos negativos. Luchaba en situaciones sociales, pero quería pertenecer. Creo que fue víctima de acoso escolar debido a su comportamiento y sus arrebatos que no podía controlar.
Para algunos niños, eso es incómodo. Después de hablar con amigos y familiares, quedó claro que la posibilidad de que Cheyenne se hubiera escapado era muy alta. Al final de ese día, descubrimos que había sido víctima de acoso en la escuela y que su hogar no era el mejor ambiente para ella. En ese momento, nos inclinamos por la teoría de que teníamos a una adolescente de 14 años que se había fugado y que probablemente se estaba escondiendo con algún amigo en Dubuque. Pero este era solo el comienzo. Este aparente caso de fuga llevaría a los detectives a enfrentar al sospechoso más perturbador de todos. La familia y amigos de Cheyenne hicieron conmovedoras súplicas públicas en busca de cualquier información sobre su paradero, con la esperanza de que alguien pudiera aportar pistas. Alguien que es tan extrovertida y tan creativa y con tantas ganas de hacer amigos. No entiendo qué pudo haberla llevado a huir y dejar una nota diciendo: «Los amo, ustedes no hicieron nada mal». Sin embargo, a medida que pasaban los meses sin pistas confirmadas, la búsqueda policial comenzó a perder fuerza, aunque su familia mantenía la esperanza de que algún día regresara a casa. Para el año 2013, tras casi 2 años de su desaparición, el departamento del sheriff local entregó el caso a un equipo especializado de la policía. Hasta ese momento, existía una alta probabilidad de que un criminal astuto se hubiera salido con la suya, pero eso estaba a punto de cambiar. El detective principal, Dave Hatchmeister, cambió su enfoque y comenzó a tratar la investigación con la seriedad de un posible homicidio. Pero había un problema importante. Cheyenne no tenía registros dentales archivados. Si se llegaba a descubrir un cuerpo, esos registros serían esenciales para su identificación, lo que complicaba aún más el caso. En marzo del 2013, las autoridades solicitaron la ayuda del recién formado Equipo de Respuesta Crítica para reactivar la investigación sobre la desaparición de Cheyenne Kircher. Este equipo especializado estaba compuesto por oficiales de distintas jurisdicciones, además de personal del FBI, lo que aportaba nuevos recursos y perspectivas. Los investigadores comenzaron repasando cada paso que había seguido previamente el Departamento de Policía de East Dubuque, con la esperanza de que un enfoque fresco revelara nuevas pistas. La primera tarea fue un examen forense del viejo teléfono celular de Cheyenne, que estaba dañado y nunca había sido analizado porque se creía inservible. Sin embargo, el dispositivo contenía información impactante que los detectives jamás hubieran esperado encontrar. Cheyenne había estado en Internet comunicándose con hombres mayores, lo que generó una gran preocupación para nosotros. Para su sorpresa, el teléfono contenía datos valiosos que revelaban que Cheyenne, usuaria frecuente de YouTube y de navegadores de Internet, había estado en contacto con personas de lugares tan lejanos como Florida, Texas y Alaska. Gracias a los amplios recursos del FBI, los investigadores rápidamente identificaron a estas personas y las interrogaron. No obstante, pese a sus esfuerzos, no encontraron evidencia de que alguno de ellos estuviera involucrado en la desaparición de Cheyenne. Cuando esta línea de investigación llegó a un callejón sin salida, los detectives regresaron su atención a la familia de Cheyenne, buscando cualquier indicio de que su desaparición estuviera relacionada con sus seres más cercanos. El caso comenzaba a tomar una forma mucho más siniestra. ¿Podrían tener razón los detectives en sus sospechas? Si así era, ¿qué posible motivo tendría su familia para hacerle daño? La madre era sospechosa. El novio de la madre era sospechoso. Pero lo más importante, los detectives sospechaban del hermano mayor de Cheyenne. De hecho, sus amenazas y comportamiento agresivo habían quedado grabados en video. «Está bien, estoy de vuelta, damas y caballeros. ¿Qué demonios? ¿Qué haces con un palo de hockey? ¿Qué haces en mi habitación? No es tu habitación, idiota. Sal de mi cuarto. Tócame otra vez y te romperé las manos». Advertencia: este hombre podría matarte. Sin embargo, al investigar más a fondo, los detectives descubrieron que la relación entre Cheyenne y su hermano mayor era como la de cualquier otro par de hermanos. Así que, después de descartarlo como sospechoso, estaban a punto de encontrar información perturbadora que los dejaría completamente sorprendidos.
Cheyenne le había sugerido a algunas personas que había sido abusada por su padrastro, Terry Abbas. En julio del 2011, Cheyenne le confió a una amiga que Terry podría haberla estado abusado, alegando agresión sexual. Cuando Cheyenne venía a la escuela, me contaba mucho sobre su vida en casa. Una vez me dijo que su padrastro, a quien llamaba Terry, y ella estaba muy molesta porque había llegado de la escuela y su mamá estaba en el trabajo, y él estaba en la computadora mirando pornografía y fotos de otras chicas. Ella lo amenazó con contarle a su mamá. Él definitivamente me daba escalofríos, y a todos aquí. Se notaba que había algo raro en él. Cheyenne incluso sugirió que la espiaba de manera inapropiada, incluyendo momentos en los que estaba en el baño. Otra confirmación del abuso provino de alguien completamente inesperado, tanto que los detectives nunca lo habrían imaginado. La propia hija biológica de Terry Abbas, Sheria Chambers. Todo empezó con visitas supervisadas con mi abuela. Luego, supongo que le dieron permiso para tener visitas sin supervisión, y con el tiempo se convirtieron en visitas nocturnas. Durante esas visitas nocturnas en East Dubuque, Sheria conoció a Cheyenne Kircher. En una de sus conversaciones, Cheyenne le confesó que Abbas la estaba abusando. Le dije que tenía que contárselo a sus maestros, a alguien en quien confiara, que tenía que pedir ayuda porque yo no podía ayudarla. Pero ella ya había visto lo que pasaba cuando le decía que no. Parte de mí cree que tenía demasiado miedo para pedir ayuda. Más tarde, los detectives descubrieron que Cheyenne había sido entrevistada por la policía en su momento con respecto a estas acusaciones, pero no había dado más detalles ni confirmado el abuso durante los interrogatorios. Sin embargo, la verdadera pista estaba a punto de surgir desde el canal de YouTube de Cheyenne. Un viejo video transmitido en vivo se convertiría en una pieza clave para resolver su misteriosa desaparición. El 19 de febrero del 2011, las cosas tomaron un giro interesante cuando Cheyenne lanzó un nuevo canal de YouTube llamado Chishilove 2011. Este canal servía como una continuación de su canal anterior, aunque con el tiempo comenzó a incluir nuevo contenido donde aparecían miembros de su familia. Ininteligible. «Oh, me mordiste. Si te da un golpe en la cara, me voy a morir de risa». Sin un espacio dedicado para filmar, Cheyenne grababa sus videos en las áreas compartidas de la casa, donde a menudo se podía ver a su padrastro, Terry Abbas, en el fondo. Ocasionalmente, Cheyenne le lanzaba comentarios en tono de burla, provocando discusiones juguetonas que parecían reflejar las típicas tensiones familiares, más que un conflicto serio. De hecho, parecía tenerle cariño al hombre al que llamaba papá, ya que con frecuencia publicaba cosas sobre él de manera afectuosa en su página de Facebook. Eso levantó sospechas de inmediato. ¿Podría ese hombre haber estado involucrado en todo esto? Los investigadores revisaron minuciosamente su canal en busca de pistas, pero al principio no encontraron nada que indicara algo más allá de dinámicas familiares normales. Sus videos parecían ligeros y espontáneos, y por un tiempo, su cuenta de YouTube parecía un callejón sin salida en la investigación. Pero lo que no sabían en ese momento era que estaban a punto de descubrir algo muy impactante, algo que cambiaría por completo el rumbo del caso. Un video en particular llamó su atención. Fue publicado en su canal el 7 de marzo del 2011, solo unos meses antes de su desaparición. Comenzaba como cualquier otro video de Cheyenne, con un tono ligero y humorístico. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado. Mientras transmitía en vivo, Cheyenne capturó accidentalmente un vistazo del hombre que la había estado acechando. En medio de la grabación, un hombre entró repentinamente en la habitación. Aunque solo se veía la mitad inferior de su cuerpo en cámara, la actitud de Cheyenne cambió de inmediato. La joven, que normalmente era enérgica y animada, se quedó en silencio, agarró el brazo del hombre y le susurró: «Estoy en una transmisión en vivo, ten cuidado». El hombre respondió con un tranquilo: «Está bien», pero acto seguido la tomó del brazo. Cheyenne reaccionó de inmediato con un fuerte «Para». Se dejó caer sobre la cama, pero en cuestión de segundos recuperó su tono cómico y dijo: «Ah, ya sé lo que puedo hacer. Estoy en vivo, así que ten cuidado». «Está bien. Para».
¿Te dije que estabas participando en esto? No, no estabas. Aléjate. Ayuda. Ven lo abusivo. No, no es abusivo. No, para. Sí, lo soy. La voy a jalar. No. De acuerdo. ¿Ven por lo que tengo que pasar todos los días? Señor, no necesito esto. ¿Ven? ¿Ven? El hombre volvió a aparecer en el encuadre, esta vez participando en lo que parecía ser una pelea de juego, dándole pequeñas palmadas a Cheyenne en tono de broma, como si estuviera actuando para la cámara. Poco después, salió de la habitación y Cheyenne retomó su video, como si nada inusual hubiera sucedido. Sin embargo, la cercanía física del hombre, la manera en que se acercó con sigilo y el cambio repentino en la actitud de Cheyenne hablaban por sí solos. Algo muy inquietante estaba ocurriendo. Los detectives continuaron revisando los videos de Cheyenne y poco a poco comenzaron a reunir pistas sobre la identidad del misterioso hombre. Cuando eventualmente lo identificaron, su reacción fue de asombro. Fue en este punto donde la historia tomó un rumbo aún más perturbador. La investigación volvió a centrarse en su padrastro, Terry Abbas. Si bien no había pruebas directas que confirmaran las intenciones maliciosas de Terry hacia Cheyenne, la policía estaba convencida de que representaba una amenaza y que probablemente estaba involucrado en su desaparición. Con esto, Terry Abbas se convirtió en el principal sospechoso del caso. Nos preocupa un par de cosas. Primero, que intente huir. Y segundo, que, si está realmente nervioso por nuestra investigación, podría delatarse a sí mismo. Si de verdad había asesinado a Cheyenne, era posible que intentara regresar al lugar del crimen para mover el cuerpo o encubrirlo mejor. A medida que la sospecha sobre Terry aumentaba, los detectives decidieron monitorear sus movimientos colocando un rastreador en su auto. Dado que la familia solía ir de campamento a lugares remotos, los investigadores pensaron que, si Terry le había hecho daño a Cheyenne, tal vez regresaría a alguno de esos sitios aislados para ocultar cualquier evidencia. Si había cometido el crimen, era probable que volviera a uno de esos lugares familiares. Por eso, instalaron el dispositivo de rastreo en su vehículo, configuraron el software de monitoreo y esperaron para ver qué hacía. Pero también pensamos que él quería mantener la ilusión de que seguía cooperando, así que quizás no iría a ningún lado, trataría de aguantar la presión el mayor tiempo posible. Pusimos el rastreador en su vehículo, así que estoy en la computadora ansioso por ver. ¿A dónde va? ¿Qué está haciendo? Con el rastreador activado, los detectives lo observaron salir de su casa, detenerse en una gasolinera y luego cruzar el puente hacia Iowa. Pero entonces, sin previo aviso, la señal del rastreador se detuvo abruptamente. Este fue un momento en el caso que nadie podría haber predicho, y yo me quedé como... ¿Qué pasó? Mi primer pensamiento fue, ¿encontró el rastreador y lo arrojó al río Mississippi? Con esta pista enfriándose, el equipo decidió que era momento de confrontar a la familia de manera más directa. Necesitaban sacar a la luz la posibilidad de que hubiera ocurrido un crimen. Este es un caso que depende de una confesión. O conseguimos una confesión, o de alguna manera tropezamos con su cuerpo. Así que decidimos como equipo que íbamos a traerlos a todos al mismo tiempo, en salas separadas, para interrogarlos. Y después de las entrevistas, los enviaremos a un detector de mentiras. Sentimos que era nuestra mejor opción. Todos los miembros de la familia de Cheyenne aceptaron asistir a los interrogatorios, excepto Terry Abbas. Según informó, tenía obligaciones laborales, pero su ausencia se destacó como una gran señal de advertencia para los investigadores. Alguien que no se presenta cuando todos los demás sí lo hacen, para mí, es una gran bandera roja. Hay una razón por la que no quiere estar aquí. En la reunión programada, el resto de los familiares de Cheyenne accedieron a someterse a un interrogatorio formal y a la prueba del detector de mentiras para ayudar con la investigación. Terry Abbas, sin embargo, se resistió al principio, aunque no tuvo más opción que cumplir. Cuando Abbas llegó, fue entrevistado por un experimentado agente del FBI que formaba parte del equipo de investigación. El 18 de septiembre, cuando programamos las entrevistas, todos llegaron como estaba previsto. Hablamos brevemente con ellos en grupo
y les dijimos exactamente lo que iba a suceder. Los separaríamos, los interrogaríamos, descubriríamos cada detalle de lo que llevó a la desaparición de Cheyenne, averiguaríamos por qué se fue, y luego los enviaríamos con el poligrafista. Era un momento decisivo en la investigación. Los detectives esperaban que las entrevistas y los resultados de la prueba del detector de mentiras por fin proporcionaran respuestas. Sin embargo, el retorcido motivo detrás del crimen impensable que estaban a punto de descubrir dejaría a la policía en estado de shock. Pero la historia aún tenía otro giro inesperado. Cuando llegó la hora programada para la entrevista, Terry Abbas no apareció. Preocupado por su ausencia, el agente especial del FBI Wayne Jackowski, quien había estado coordinando con la familia de Cheyenne, decidió buscarlo. Jackowski localizó a Abbas en East Dubuque y lo escoltó hasta la estación de policía para garantizar su participación en la investigación. Definitivamente fue intencional hacerle saber que lo esperaba un poligrafista después del interrogatorio. Queríamos ejercer tanta presión mental y presencia policial en su mente como fuera posible. Los separamos y comenzamos los interrogatorios. La madre, el novio y el hermano de Cheyenne parecían bastante abiertos en sus respuestas. Pero los detectives notaron que las respuestas de Abbas carecían de la claridad y sinceridad esperadas. Algo en su actitud hacía que el equipo sintiera que estaba ocultando algo. El equipo de investigación confiaba en que la prueba del detector de mentiras ejerciera la presión suficiente para hacer que Abbas revelara la verdad. Desde el principio, más allá de las preguntas básicas para verificar su nombre y fecha de nacimiento, Abbas comenzó a fallar la prueba. El agente del FBI, que administraba el polígrafo, lo confrontó, explicándole que los resultados indicaban claramente que no estaba diciendo la verdad. Le dijo que no estaba saliendo bien para él y que sus respuestas no parecían honestas. Decidimos poner a Terry Abbas en la sala de entrevistas con grabación de video, porque es el más probable de ser nuestro agresor, y si confiesa, queremos tenerlo en video. Bajo un escrutinio cada vez mayor, Abbas comenzó a derrumbarse, y lo que reveló a continuación resolvería el misterio de la desgarradora historia de Cheyenne. Bueno, ya tienen a su hombre. Cuando dices es eso, ¿a quién te refieres? Tengo que preguntar. Tienen a Terry Abbas. Cheyenne ya no está con nosotros. Se ha ido. Durante su confesión inicial, relató una historia perturbadora. Afirmó haber llevado a Cheyenne al bosque detrás de su casa, donde pasaron el tiempo corriendo y jugando. Cheyenne quería que él la persiguiera entre los árboles, así que lo hizo. Sin embargo, Abbas era torpe, resbalándose y deslizándose mientras intentaba alcanzarla. Según su versión, en algún momento perdió el equilibrio y se desmayó. Cuando recuperó la conciencia, descubrió a Cheyenne tendida sin vida frente a él, con su mano aún envuelta alrededor de su cuello. Volvamos a ese día. Cuando llegó de la escuela, cuéntame lo que recuerdas a partir de ahí. Recuerda lo mejor que puedas. Estábamos bromeando, estábamos afuera. Ella quería que la persiguiera. La perseguí, subió al bosque y la seguí por un par de minutos. Y me caí. ¿Te caíste? Sí, estaba resbaladizo. Ella pensó que era gracioso. A partir de ahí no sé qué pasó. Supongo que a partir de ahí perdí la razón. Antes de darme cuenta, estaba parado sobre su cuerpo. No estaba respirando. Ininteligible. Lo último que recuerdo es mi mano sobre su garganta. Por alguna razón, sobre su cuello haciendo qué. Apretando, supongo. Y entré en pánico. ¿Qué pasó para que eso ocurriera? No tengo ni idea. Honestamente no tengo idea. El agente del FBI Wayne Jackowski sabía que Terry no estaba diciendo toda la verdad. Sabía que había más en la historia, así que continuó construyendo una relación con él, creando un ambiente de confianza y seguridad. ¿Qué otras cosas estaban ocurriendo entre tú y Cheyenne? Necesito entender un poco. Todo estaba bien. No entiendo por qué pasó todo esto. Todo era perfecto. ¿Había alguna otra lesión en ella? ¿En algún momento la golpeaste o le hiciste daño por alguna razón?
No. Number unintelligible. En ningún momento le pegaste. No, no soy una persona violenta. Eso es lo que no entiendo. El agente Jakowski continuó con su estrategia, y lo que Terry confesó dejó helados a los detectives. Solo sabía que me iban a atrapar. Quiero decir la verdad. Quiero empezar con el proceso de sanación. Solo me preocupa que ustedes me vayan a odiar. ¿Estuviste involucrado sexualmente con ella o de alguna otra manera? Number. Necesito saber si eran algo más que pudiera haber causado esto para que yo pueda entender. Number. Entonces, ¿ningún tipo de relación sexual entre ustedes? Number. ¿En ningún momento? Bueno, voy a retractarme. Déjame retractarme. Te voy a decir toda la verdad y nada más que la verdad. Lo aprecio. Sí hubo. No sé exactamente cómo pasó, pero de alguna manera se sintió cómodo y me contó sus secretos más profundos y oscuros. Pasó allá arriba. ¿Pasó allá en el bosque? ¿Mientras la perseguías? ¿Tuviste relaciones con ella antes de que pasara lo que pasó? Pasó. Ese día pasó. Después de haber tenido relaciones, la estranguló hasta matarla. Afirmó haber cavado un hoyo bastante profundo él solo. Luego, llevó a Cheyenne hasta allí, la metió en la fosa y la enterró. ¿Y qué hiciste justo después de eso? Tomé una pala y cavé un hoyo. No sé por qué lo hice, pero después la enterré. Durante la entrevista con Terry Abbas, se le preguntó si llevaría al equipo al sitio donde supuestamente había enterrado a Cheyenne, y él aceptó. Había otra serie de confesiones aún más siniestras que los oficiales estaban a punto de descubrir. Por fin, los investigadores tenían una confesión, pero ahora se enfrentaban a la desgarradora tarea de comunicarle la noticia a la familia de Cheyenne, que había mantenido la esperanza de su regreso seguro. Cuando se le informó a la madre de Cheyenne, la noticia la devastó. Se derrumbó en lágrimas, tornándose inconsolable. Durante casi 2 años, la madre de Cheyenne se había aferrado a la creencia de que su hija estaba viva y que se encontraba con alguien que la ayudaría a regresar a casa. El shock se intensificó al saber que Cheyenne probablemente estaba enterrada a solo unos 100 metros de la casa de su familia. Aunque la policía había conseguido una confesión y se sentían confiados de que Abbas era el responsable, aún no habían localizado el cuerpo de Cheyenne. El equipo de investigación decidió continuar inmediatamente con la búsqueda, con el objetivo de dar cierre a la familia y confirmar la versión de Abbas. Él los llevó a una zona boscosa donde alegaba haber matado a Cheyenne, guiando al equipo hacia lo que él pensaba que era el lugar de su entierro. El 18 de septiembre, poco después de la confesión de Abbas, los investigadores llegaron a la ubicación boscosa que él indicó. Abbas los llevó cerca del sitio que recordaba, marcando un punto significativo para el equipo de búsqueda. Por aquí. Quiero que vean bien esto.